Muy buenas tardes, hermanos. Por la gracia del Señor podemos seguir escudriñando su palabra y viendo la gloria de nuestro Salvador. Así que para continuar les invito a que vayamos a Génesis capítulo 27, por favor, que es el capítulo que nos corresponde estudiar el día de hoy. Génesis capítulo 27. Dice la palabra de nuestro Dios: y aconteció que siendo ya viejo Isaac, y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues, te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Y prepárame un buen guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo: he aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole: tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre, como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre Rebeca: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo, y yo soy lampiño. Quizá mi padre me palpe, y entonces seré para él un engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme, y ve y tráemelos. Y él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado, como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello. Y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. Entonces él fue a su padre y dijo: Padre mío. Y éste respondió: aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego. Siéntate y come de mi casa para que me bendigas. E Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque el Señor tu Dios hizo que así me acaeciera. Isaac entonces dijo a Jacob: te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó: ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió: yo soy. Entonces dijo: sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo: te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo, diciendo: he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido.
Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería, y también él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre y dijo a su padre: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que tú me bendigas. Y su padre le dijo: ¿quién eres? Y él respondió: soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande, y dijo: ¿quién fue entonces el que me trajo caza antes de que tú vinieras? Y me la trajo, y yo comí de todo, y lo bendije. ¿Y lo bendije? Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor, y dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Y él respondió: tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo: con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Me quitó mi primogenitura, y he aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿no has reservado una bendición para mí? Pero Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a sus parientes, y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó la voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cerviz. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, fueron comunicadas a Rebeca, envió llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y huye a Aram, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de vosotros 2 en un mismo día? Y Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias te damos, Señor, que en ella podemos encontrar consuelo, exhortación, pero sobre todo podemos encontrar a Cristo. Gracias te damos, Señor, por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Te pedimos, Señor, que en esta noche podamos seguir viendo resplandecer la gloria de nuestro Salvador, para consuelo, para exhortación de todos los que estamos aquí, y aún para salvación, si hay alguno de los que están aquí que no han reconocido a Cristo Jesús como su precioso Salvador, en cuyo nombre oramos y te damos gracias. Amén. Mis hermanos, ustedes ya vieron, ya escucharon esta pasaje, y si algo podemos decir de este pasaje que tiene de manera particular, es que de principio a fin es un pasaje lleno de pecado. De principio a fin es un pasaje lleno de pecado. Todos los personajes que podemos encontrar ahí, ustedes que ya escucharon, Isaac, Jacob, Rebeca, Esaú,
todos nos muestran en este pasaje, como lo vamos a ver, que actuaron de manera totalmente contraria a la voluntad de Dios. Y antes de ver esto de manera detallada, quiero que pongamos este texto en su contexto inmediato, porque si ustedes se fijaron, en este texto habla una de las cosas que vemos es que hay una contienda que se puede ver entre la forma en la que se menciona cómo trataba Isaac a Esaú y Rebeca a Jacob. Yo quisiera que me acompañaran por favor al capítulo 25 para poner ese texto en su contexto inmediato, porque hace referencia el texto a esta parte de la escritura. Capítulo 25, versículo 22, ya lo conocemos el pasaje. Dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Si vamos más adelantito, versículo 27, dice ahí, capítulo 25, versículo 27. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era pacífico, que habitaba en tiendas. Y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Si empezamos nuestro texto del capítulo 27 con esto en mente, pues obviamente le vamos a ver mucho significado a lo que acabamos de leer. Aquí nos muestra primeramente que había una promesa de parte de Dios de que el hermano mayor serviría al hermano menor, ¿sí? Pero además, y de que estos 2 hermanos saldrían 2 naciones que estarían siempre en pugna. Y además nos muestra ahí algo muy importante que es una desgracia que se viene acarreando, y vemos aquí en el capítulo 27. Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Con esto en mente, pues ya podemos empezar a darle más forma a lo que vamos a estudiar y a entender más claramente por qué todo este pasaje, capítulo 27, está lleno de pecado. Y no perdamos de vista también, mis amados, antes de entrar a estudiar este capítulo en forma o más detalladamente, el contexto extendido del capítulo. Porque si ustedes, no sé si lo contaron, yo sí lo conté, pero en este capítulo se hace referencia 18 veces a la palabra bendición. Bendición, bendíceme, bendición, bendiga, 18 veces. Y todo gira en torno a una bendición, ¿sí? En el capítulo 25 acabamos de leer, en la primera parte, versículo 22, sobre una palabra que pronunció Dios respecto a estos 2 hijos de Rebeca y de Isaac, que para uno era una bendición y para otro pues no lo era la bendición, ¿sí? Y esa bendición tiene por fuerza conexión con la bendición que venimos estudiando desde Génesis, desde el inicio de Génesis, desde Génesis 12, cuando Dios se compromete con Abraham a hacer de él una gran nación y que traerá bendición sobre la descendencia de Abraham. Desde allá, esa bendición, esta palabra de bendición que se repite 18 veces en este capítulo, tenemos por fuerza que conectarla con la bendición que viene dada desde mucho antes al padre Abraham. Con esto ya en mente, con esta bendición de la que se viene hablando anteriormente y con este problema que vamos a ver ya reflejado aquí, de que un padre amaba más a un hijo y la madre amaba más al otro, vamos a estudiar nuestro capítulo 27 en 4 puntos, ¿sí? Y son muy sencillos, que derivan precisamente de lo que acabo de mencionar. Primer punto, los pecados de Isaac y la soberanía de Dios.
Eso lo vamos a ver los versículos del 1 al 4. Los pecados de Isaac y la soberanía de Dios. El segundo punto lo he titulado Los pecados de Rebeca y la soberanía de Dios, que es del versículo 5 al versículo 13. El tercer punto, ya se imaginarán, los pecados de Esaú, los pecados de Jacob y la soberanía de Dios, versículos 14 al 27. Y por último, punto número 4, los pecados de Esaú y la soberanía de Dios. Mis amados, podemos anticiparnos por como hemos leído, si hemos leído antes del capítulo 27 y si hemos leído después del capítulo 27, podemos anticiparnos a decir que en este estudio vamos a ver cómo Dios usa aún el pecado del hombre para cumplir su propósito redentor. A pesar de que este capítulo está lleno de pecado, el propósito de Dios, como quiera, se cumplió. Y vamos a ver detalles. Yo creo, mi amado, que este es uno de los capítulos que nos tienen que sorprender de sobremanera de la sabiduría inescrutable de nuestro Dios. ¿Cómo es posible que a pesar de tanto pecado, el propósito de Dios se cumplió? Vamos entonces a dar inicio con no les dije dónde estaba en la última parte de los pecados de Esaú, los últimos versículos 40-42, sobre todo para quienes toman nota, 40-42, y vamos a ver algo en el capítulo 26 y algo en el capítulo 25 también, los pecados de Esaú, por si estaban tomando nota, perdón. Pecados de Esaú estarían en el versículo 40-42, y vamos a ver algunos en el capítulo 26 y otros en el 25. Porque Esaú viene desde atrás mostrando quién era, desde antes del capítulo 27. Bueno, iniciamos con el primer punto, que son los pecados de Isaac. Al inicio de la narración, dice: y aconteció que siendo ya viejo Isaac, y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Pueden ustedes seguir leyendo, pero aquí lo importante es ver el versículo 4, donde dice: y prepárame un buen guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que yo lo coma, y mi alma te bendiga. Y mi alma te bendiga. Podemos ver aquí una actitud de Isaac que, primero que nada, nos muestra o aterriza aquello que acabábamos de leer, de que el hijo favorito de Isaac era Esaú, ¿verdad? O sea, aquí lo demuestra, aquí ya está claro, el hijo favorito era Esaú. Pero además, dice él, no nada más muestra ese favoritismo hacia Esaú, sino que dice: yo ya estoy viejo, ya no puedo ver bien, yo quiero que tú me traigas de comer a lo que me gusta para que yo te bendiga, antes de mi muerte. ¿Cuál es el detalle aquí? Que la bendición que Dios había dado no era para ¿quién? No era para Esaú, era para Jacob. Leímos hace un momento, el mayor servirá al menor. La bendición era sobre el menor, y Esaú era ¿qué? El mayor. Y aún, yo no creo, por supuesto, yo creo que tampoco lo has de creer, que Isaac no estuviera consciente de esto, ¿verdad? No es que no estaba consciente, es que él tenía un hijo favorito. Y ese pecado lo mantuvo ciego, más allá de la ceguera física que aquí nos dice que ya era viejo y estaba prácticamente ciego, sino que además estaba ciego espiritualmente. Por ese amor que él tenía a su hijo Esaú, él no pudo obedecer, no pudo poner por encima de su favoritismo
el mandato de Dios de que la bendición tenía que ser para el hijo menor. Él tenía que bendecir a quien él quería, que era su hijo mayor. ¿Sí? Eso nos habla entonces de un pecado, el pecado de Isaac, el favoritismo o los pecados de Isaac. El favoritismo hacia uno de los hijos y aparte, ¿la qué? La desobediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Sin embargo, bueno, podemos ver que después de esta escena que termina en el versículo 4, podemos ver que inmediatamente dice: Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba con su hijo. Si ustedes tratan de imaginar la escena, Esaú está con su padre, está teniendo una conversación, pero por ahí está por atrás la mamá escuchando, algo que no debía. Entonces, de alguna manera podemos darnos cuenta que Dios soberanamente, en su soberanía, que mi amado, su soberanía es indescriptible, Él permitió que mientras esto estaba sucediendo, Rebeca a su vez, la madre, estuviera escuchando. Vemos entonces, si es cierto, el pecado o los pecados de Isaac claramente mostrados, pero también vemos detrás de estos pecados, vemos al Dios obrando. Estaba pasando esto y Rebeca estaba ¿qué? Escuchando. No fue que Rebeca estaba pasando por ahí, mi amado. Es que Dios en su soberanía estaba permitiendo que esto sucediera. Entonces, sí vemos, mi amado, los pecados por un lado, pero al mismo tiempo actuando ¿qué? La soberanía de Dios por encima del pecado, porque se estaba manifestando el pecado, pero Dios tenía un plan por encima de los pecados de Isaac. Y estaba permitiendo que Rebeca escuchara toda esta situación. Y ahora nos vamos al punto número 2. Rebeca y sus pecados. Vemos a partir del versículo número 5 que dice que Rebeca estaba escuchó como lo que había tratado Isaac con su hijo Esaú, pero y ella muy sigilosamente, aprovechándose de la ceguera de su esposo, estaba por ahí sin hacer ruidito, ¿verdad? Escuchando todo esto, y empieza en su cerebro y en su corazón pecaminoso a generar un plan, ¿verdad? Y llama a su hijo y le dice, versículo 6, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: mira, ya escuché lo que habló tu padre con tu hermano Esaú. Y lleva a cabo un plan. Y le presenta el plan que era engañar a su padre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Jacob obtuviera la bendición que Isaac tenía. Pero mi amado, tengámonos un poquito. Rebeca no tenía por qué hacer nada si la bendición era para Jacob. ¿Me explico? O sea, hablando de la secuencia que tenía que llevar la historia, Rebeca no tenía por qué haber hecho ningún plan. Ella, si hubiese creído en la palabra de Dios y se hubiese sometido a la voluntad de Dios, la bendición era automáticamente para su hijo favorito, para Jacob. No tenía por qué haber planeado un engaño, estaba de más. Pero Dios, en su infinita sabiduría, permitió que esto sucediera. Rebeca escucha, ¿sí? Hace un plan e involucra a su hijo Jacob, ¿sí? Y aquí lo vemos hasta el versículo 13, donde le llama a Jacob, le dice: ¿sabes qué? Vamos a hacerle así, vas a ir por un par de cabritos, los vamos a matar y se los vamos a dar a tu papá. Sí, y vamos a decirle que que tú eres Esaú y que estos cabritos son animales que cazaste, que Esaú cazó en el campo. Ahí lo vemos hasta el versículo 13.
¿sí? Hasta el versículo 13. Ahora, es importante ver ahí en el versículo 12 la reacción intermedia de Jacob. Dice: quizá mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí maldición y no bendición. O sea, Jacob le pensó tantito, ¿verdad? Es probable que esto no nos salga, está muy arriesgado. Mi padre está ciego, pero nos conoce. Yo soy lampiño, mi hermano es velludo. Y Rebeca dice: no, tú haz lo que te digo. O sea, subrayo porque Rebeca estaba, o sea, se nota que estaba empeñada en engañar a su esposo. O sea, cuando vio un posible error en el plan, cuando el hijo le dice: ¿sabes qué? La cosa no puede ser que no salga, no me importa, o sea, tú haz lo que te digo. Esa es la actitud que vemos aquí en Rebeca. Entonces, ¿qué podemos notar en cuanto a este punto de Rebeca? Pues que se aprovechó de la ceguera de Isaac para escuchar una conversación entre padre e hijo que seguramente requería de una intimidad. Pues ella escuchó, no debía haberlo hecho. Además, Rebeca maquinó un plan totalmente perverso, ¿sí? Hablando humanamente, totalmente perverso para engañar a su esposo, ¿sí? Porque ella, no perdamos de vista, ¿por qué? Porque quería que su hijo favorito fuera el que recibiera la bendición. Y número 3, Rebeca también, al igual que Isaac, desobedece la palabra de Dios, porque como ya dijimos una vez, ¿sí? No tenía por qué Rebeca hacer lo que hizo si hubiese obedecido la palabra de Dios. La bendición era ¿para quién? Para Jacob. 3 puntos que muestran ese corazón de Rebeca pecaminoso, y que el plan de este plan nos muestra no otra cosa más que el pecado ya aterrizado, ¿verdad? El pecado obrando. Hasta aquí podemos hacer un par de reflexiones. ¿Cómo vemos hasta aquí que el pecado del hombre, el pecado del ser humano, llega a dañar hasta las relaciones más íntimas, como en la de la familia, ¿verdad? O sea, como en una familia vemos que existe ese favoritismo de un padre con un hijo y la madre con otro hijo. No es otra cosa más que el pecado, producto del pecado. O sea, como hasta en las familias, como decían en la tele, ¿verdad? Hasta en las mejores familias vemos el pecado, la perversidad y lo pecaminoso del pecado. En una familia de Dios, bueno, en un hombre de Dios, ¿verdad? Manifestando completa desobediencia al Señor por su pecado, amar a un hijo. Ahora, ¿está mal amar a un hijo? Por supuesto que no. Pero la forma en la que obró Jacob y Rebeca por su favoritismo fue más allá que un amor normal. Fue un amor ya con una intención perversa. Ganar algo, ¿se fijan? Ganar algo. ¿Ganar la qué? La bendición. Yo quiero la bendición para mi hijo. Yo quiero la bendición para mi hijo. Yo no sé si Isaac y Rebeca algún día oraron juntos. Porque si hubiesen orado juntos, a lo mejor ahí tuvieran tenido que pedirse perdón uno al otro por oye, obviamente estoy trayendo esto como a algo actual, ¿verdad? Ojo maridos, ojo esposas. Yo creo que estas cosas nos tienen que llevar a reflexionar. De que existe esto en la actualidad, por supuesto que existe. O sea, el que diga que no, yo creo que se está engañando a sí mismo. En algunas cosas, a veces preferimos a un hijo que a otro. Y tenemos que poner delante de Dios nuestro pecado para que Dios nos ayude, ¿sí? A que las consecuencias de nuestro pecado, o inclusive nuestro propio pecado, se mortifique. Necesitamos reconocerlo. Y en el caso de Rebeca, particularmente, podemos ver que
que el pecado que Rebeca manifiesta, se fijan, no fue algo que así de repente llegó Jacob con los animalitos. No, o sea, fue algo premeditado, fue algo que fue, como decimos por ahí, se fue cocinando poco a poquito, ¿verdad? Lo planeó, se hizo esto, se hizo aquello, luego vistió a Jacob. Mi amado, ¿qué nos dice esto? Nos dice lo que conocemos desde Génesis 3, que para que se consume el pecado tiene que haber una serie de etapas, y en alguna de esas etapas nosotros podemos zafarnos por la gracia de Dios. Por eso mencioné que cuando Jacob dijo, oye, mamá, ¿sabes qué? Esto puede salir mal. Oye, era un momento, humanamente hablando, para decir, ok, no, nos arrepentimos, no vamos a hacer nada, sí es cierto, es muy arriesgado. No, o sea, hubo oportunidad de arrepentimiento. Ojo, hay oportunidad, siempre hay oportunidad de decir, hasta aquí, o sea, no puede ser posible. Para cuando el pecado se consuma es porque ya se cumplieron todos esos pasos. Acuérdense, a mí se me quedó grabado desde que empecé a conocer la palabra, los pasos del pecado, los de Eva. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Vio, ¿verdad? Que el fruto, deseó, tomó, agarró y tomó. Primero vio, luego deseó, luego agarró y luego tomó. Todavía pudo haber tenido el fruto en la mano y no haber pecado. Pero fueron 4 pasos ahí básicos, ¿sí? Y vemos que aquí se repite esa forma en la que el ser humano peca. Hablando todavía de Rebeca, entonces esos son los pecados que muestra la palabra de Rebeca. Sin embargo, vemos también, tanto en el caso de Rebeca, de Isaac y de Rebeca, que en los 2 casos hay una responsabilidad. Cierto es que Dios, en su soberanía, permitió que Rebeca escuchara, ¿verdad? Permitió que las circunstancias se dieran, pero eso, subrayamos, no exime de responsabilidad a Jacob y a Rebeca. No lo exime. Y lo vamos a ver. De hecho, yo te invito a que sigas leyendo Génesis, porque vas a darte cuenta que tuvieron que afrontar responsabilidad de sus pecados. No los exime de la responsabilidad, ¿sí? Son en el plan perfecto de Dios, que tú y yo no acabamos de entender ni acabaremos de entender. Dios permitió esto, pero ellos siguen siendo responsables de su pecado. Aunque se cumplió el plan perfecto de Dios, ellos siguen siendo responsables delante de su pecado. Y bueno, para dar paso al siguiente punto, que son los pecados de Jacob, observen cómo Rebeca no nada más escucha a escondidas, no nada más planea, sino que además prácticamente obliga a Jacob. Tú lo vas a hacer porque yo soy tu madre. O sea, tú obedéceme, tú hazlo. No nada más ella pecó, sino que llevó ¿a quién? A su hijo a pecar. Es tremendo, Estaba tremendo. Yo no había visto a Rebeca de esta manera, pero tremenda la Rebeca porque fue más allá de lo que ella hizo, sino que hizo que su hijo pecara. Fue tropiezo para su hijo. Hablando, repito, todo esto, mis amados, viéndolo desde el punto de vista del ser humano, ¿verdad? Arriba estaba la soberanía de Dios obrando, pero desde el punto de vista del ser humano fue tremendo lo que hizo. Y bueno, entonces con esto damos paso al tercer punto, que son justamente los pecados de Jacob. Vemos que Jacob, a partir del versículo 14, dice, y fue, obviamente, obedeció, ¿sí? Jacob obedeció, tomó los animalitos, los llevó a su madre hizo el guisado, y ustedes pueden ver ahí a partir del versículo 14, ¿sí? Ahora vamos a hablar de nuestro personaje Jacob, en quien recaería la bendición. ¿Qué vemos? ¿Cuáles son los pecados que vemos aquí de Jacob? Pues, en primer lugar, Jacob no era un niño.
tenía más de 40 años aproximadamente. Era un hombre de más de 40 años. Porque dice anteriormente por ahí que su hermano Esaú se había casado a los 40 años. Entonces, tenía 40 años y no fue para decirle a su madre no. O sea, él obedeció. Y bueno, también eso nos muestra el carácter de Jacob. ¿Qué dice en la escritura anteriormente, en el capítulo 25? Que Esaú era un hombre que le gustaba el campo, que le gustaba la cacería, era un hombre rudo, era un hombre recio. ¿Y Jacob qué era? Era un hombre que le gustaba habitar en tiendas, ¿verdad? En mi época le decían pepenches, no sé si ahora se usa ese término, ¿verdad? Yo así me lo imagino, ¿sí? O sea, le gustaba estar en las tiendas, ahí adentro de las tienditas, ahí le gustaba estar. Era el carácter de Jacob. Y ese carácter, en su soberanía, Dios lo usa. Ese carácter pecaminoso. ¿Pecaminoso por qué? Porque un hombre de 40 años es para que le diga a su madre, oye, no, mamá, estás mal. O sea, la palabra de Dios dice esto. No, y dijo, ok, está bien, vamos a hacer lo que tú digas. O sea, se sometió a obediencia a su madre, siendo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Eso obviamente muestra ese carácter pecaminoso de Jacob, lo hizo pecar. ¿Sí? Y hay algo aquí, ahí pueden ustedes seguir viendo la historia, ya la leímos, pero algo aquí muy especial, mis amados, y aquí quiero que nos detengamos. No solamente fue el carácter de Jacob, no solamente fue el hecho de haber obedecido algo que no era correcto, de seguirle el cuento, de seguirle el mandato de su madre, sino muy especialmente lo que está en el versículo 20. Dice el versículo 20, e Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la has encontrado? Refiriéndose a la casa, a la cacería, tan pronto, hijo mío. Y él respondió, porque el Señor tu Dios hizo que así me aconteciera. ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué hizo Jacob aquí? O sea, su padre le está diciendo, ¿cómo es que llegaste tan rápido con tu presa? ¿Cómo? O sea, te acabas de ir. ¿Cómo es que llegaste tan rápido? Y él le dice, porque el Señor así lo dispuso. O sea, dentro de su engaño está metiendo ¿a quién? A Dios. Tremendo pecado. Eso se llama blasfemia, mi hermano. Tremendo pecado. O sea, ya no solamente dentro ya toda esta situación pecaminosa, ya no nada más se dejó llevar, no, ahora él por su propia cuenta le inventa. Y dice, todo esto fue por gracias al Señor, ¿verdad? Qué tremendo. Esto es lo peor que se vio aquí, que yo vi aquí. Esa tremenda blasfemia. Que haya puesto a Dios todavía como si Él fuera quien estuviera aprobando todo esto, ¿verdad? Como si Él hubiera sido el autor de todo esto. Entonces es muy evidente, obviamente, aquí estos pecados. Y también en este punto creo que es conveniente reflexionar respecto al mandamiento de usar en vano el nombre de Dios, ¿verdad? Yo creo aquí podemos detenernos y ver como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, cómo andamos en esa área de usar el nombre de Dios. Aquí nos vemos que Jacob, o sea, en un extremo como dicen, de desempacho, usa el nombre de Dios para algo perverso, para un engaño. ¿Cómo andamos tú y yo en eso? O sea, ¿para qué usamos el nombre de Dios? ¿Cómo lo usamos el nombre de Dios? ¿En qué situaciones, bajo qué circunstancias usamos el nombre de Dios? Tenemos que tener cuidado, analizar nuestro corazón para ver si no de repente nos sale un Jacob por ahí en donde utilizamos a Dios para propósitos que no son santos, que no son respecto a la voluntad de Dios, que son de nuestra carne. Ese es el asunto, que no estemos usando el nombre de Dios para asuntos de nuestra propia carne. Aún parezcan piadosos, ¿eh? Eso es lo
lo más terrible, que pudieran parecer propósitos piadosos, pero que nuestro corazón realmente esté buscando otra cosa. Por eso dice el salmista, revisa mi corazón y busca si no hay iniquidad en él, ¿verdad? Porque podríamos en el corazón estar maquinando cosas perversas en el nombre del Señor. Cuidado, mi amado. Yo creo que este punto nos tiene que llevar a esa reflexión. Y mira, otro detalle de la soberanía de Dios detrás de este asunto es a partir de, bueno, vemos aquí los pecados pues de Jacob. Yo subrayaría la blasfemia como algo tremendo, y pasamos, después de ver esta situación de Jacob, pasamos a los pecados de Esaú. Pero antes de ver los pecados de Esaú, obviamente están de ahí del versículo 28 y 29, está la bendición que le da Isaac a su hijo Jacob, suplantando a Esaú, ¿verdad? Veamos la bendición. He aquí, el olor de mi hijo es como aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sírvante los pueblos y póstrense ante ti las naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Si se fijan, las últimas palabras se repiten a las palabras que le dio el Señor a Abraham, ¿verdad? Por eso decimos que la bendición va pasando hacia la siguiente generación. A lo mejor con formas diferentes, pero el fondo es el mismo, ¿sí? El fondo es el mismo, que sobre una persona vendría la bendición de Dios para que esa fuera a la siguiente generación, y que tú y yo sabemos que terminaría en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero en este punto, bueno, ahí yo le añadiría que en el versículo 37, ahí está como un resumen de la bendición. O sea, ¿a qué se refería Isaac cuando estaba bendiciendo a Jacob? Ahí en el versículo 37 dice: yo lo he puesto por Señor tuyo. O sea, está hablándole a Esaú, dice: yo lo he puesto por encima de ti, o sea, le he dado autoridad sobre ti, y le he dado por siervos a todos tus parientes, y con grano y mosto lo he sustentado. O sea, que la provisión de Jacob y su descendencia iba a depender de la bondad de Dios. El grano y el mosto son un símbolo de la providencia de Dios. El grano y el mosto indican que es algo que recibimos de parte de Dios. Entonces le está diciendo: siempre vas a tener provisión de parte mía, vas a ser Señor sobre tu hermano y su descendencia, y voy a bendecir a quienes te bendigan y maldecir a quienes te maldigan. Esa es prácticamente la bendición que está recibiendo Jacob. Entonces ahora sí pasamos al versículo 30, donde viene nuestro siguiente personaje, que es Esaú. Y dice: y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. ¿Se fijan los términos que usa el autor? Tan pronto como Isaac había terminado, y apenas Esaú había salido. O sea, casi se toparon, ¿verdad? Nos da la idea de que apenas salió uno cuando entró el otro. Mi amado, ¿fue casualidad? Es la providencia de Dios, es la voluntad soberana de Dios, que no permitió que los hermanos se vieran ahí, porque si no, otra cosa estuviera narrada. Porque Esaú hubiera matado a Jacob. ¿Estás de acuerdo? Esaú se hubiera dado cuenta de este asunto, y de ahí vimos que acabó odiándolo. ¿Por qué no se vieron? O sea, ¿por qué apenas salió uno y entró el otro? Por la voluntad soberana de Dios, actuando detrás de todo esto, de toda esta situación pecaminosa. Ahí sigue estando la mano de Dios, ¿sí? Que no permitió que estos hermanos se vieran delante del Padre. ¿Quién sabe qué hubiera pasado humanamente hablando, verdad? Y vemos entonces a Esaú, que, bueno, de antemano Esaú, desde el capítulo 26,
Sí, vamos tantito al 26:34, ahí atrásito, 26:34. Vean cómo termina el capítulo 26 antes de que empezáramos. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Berí hitita, y con Besemat, hija de Elón hitita, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y para Rebeca. O sea, Esaú ya venía mal, ¿verdad? Esaú ya había desobedecido el mandato de Dios de no unirse en yugo desigual. Esaú ya se había casado con unas hititas, con dos, y por esa razón le había hecho imposible la vida a sus padres. Ojo, jóvenes, ya lo habíamos dicho que no era el tema, pero aquí está, y hay que decirlo, ¿sí? El yugo desigual, aquí yo no le voy a poner más palabras, aquí dice, le hizo la vida imposible a sus padres. Eso es, la vida imposible. No es posible que el agua y el aceite se mezclen, no es posible que existan en el mismo lugar luz y oscuridad, no es posible. Ojo, mis amados jóvenes, ya eso lo tendrán en algún curso de jóvenes más a detalle, ¿verdad? Este no es el punto ahorita, pero ahí está, y hay que decirlo. Entonces, ya Esaú venía con ese detalle, ya había pecado, o sea, ya había mostrado su desprecio del mandato de Dios. Pero además, ustedes conocen la historia, ahí en el capítulo 26, ahí mismo, en el capítulo 25, versículo 33 y 34, Jacob dijo, júramelo primero, y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces a Esaú realmente no le fue arrebatada la primogenitura. ¿Él la qué? La menospreció. Él pecó delante de Dios al despreciar su primogenitura. Ahora, dentro del plan soberano de Dios, ¿la primogenitura era realmente de Jacob? Sí, pero eso no le quita la responsabilidad a Esaú de haber despreciado ¿qué? La primogenitura que tenía. Una cosa es lo que se hace a nivel de cancha y otro lo que se ve desde la soberanía de Dios, ¿verdad? Desde la soberanía de Dios, eso estaba dentro del plan, pero Esaú era culpable de ese pecado, ¿sí? Era culpable de ese pecado, despreció su primogenitura por un guisado de lentejas. Yo me he puesto a pensar que a lo mejor yo hubiese hecho lo mismo, A mí me encantan las lentejas, pero sí, la verdad me encantan. Aquí el punto es, Esaú ya venía mostrando una actitud pecaminosa y de desprecio delante de Dios, de la voluntad de Dios. Y ahora vemos en el capítulo 27, ¿sí? Después de que sucede que entra Esaú y se da cuenta del engaño, expresa su dolor, ¿sí? Ahí lo vemos en el versículo 33. Tembló Isaac con estremecimiento muy grande, de paso, tembló por el haber sido engañado. Yo creo que más que otra cosa, porque la bendición no la recibió su hijo, ¿verdad? O sea, él quería la bendición para Esaú, ¿verdad? Y ya le explica Isaac lo que había pasado. Dice el versículo 34, y al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor, dolor por haber sido engañado, y le pide bendición a su padre. Bendíceme. Ahí lo pueden ver del versículo 34 en adelante. ¿Qué podemos ver entonces respecto a la actitud y al corazón pecaminoso de Esaú? Pues, repito, la desobediencia al casarse en yugo desigual, la desobediencia y el desprecio de su primogenitura. Pero además aquí en el versículo 41 nos dice que él tuvo tanto rencor que quiso ¿qué? Matar a Jacob.
Y la palabra nos dice que no es necesario matar físicamente para que se considere, para que Dios lo considere un asesinato, ¿verdad? Entonces aquí podemos acusar a Esaú de homicidio. Él ya a su hermano lo quiso matar. Pero si tú sigues leyendo la historia, tú vas a dar cuenta que no solamente lo quiso matar en el corazón, lo persiguió. O sea, lo persiguió todo lo que pudo hasta que, bueno, ya no te cuento la historia para que sigas leyendo, ¿verdad? Pero él no solamente en su corazón, él intentó matarlo realmente posteriormente. Entonces vemos esa actitud de Esaú, esa actitud pecaminosa. Y aquí podemos también aclarar, mi amado, respecto a ese clamor que vemos de Esaú. Podríamos pensar, bueno, es el dolor de Esaú. Pudo haber sido un arrepentimiento, pero si quiero que veamos Hebreos 12:17 para aclarar una posible interpretación errónea de esto que pasó con Esaú. Hebreos 12:17 dice la palabra de Dios. O sea, ese dolor de Esaú que pudiese haber sido una muestra de arrepentimiento. Dice, porque sabéis, bueno, 16, como Esaú, que vendió su primogenitura por comida, dice el 16, ¿verdad? Luego el 17, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para él arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. ¿Te fijas, mi amado? Entonces la palabra nos dice, Esaú lloró y con un gran clamor y con dolor, pero no era arrepentimiento. Hubo lágrimas y hubo dolor, pero no había arrepentimiento. Seguramente era por el haberse sentido engañado, ¿verdad? Pero no por haber ofendido a Dios. Es un muy buen ejemplo entre lo que es arrepentimiento y lo que es remordimiento, ¿verdad? ¿Sí? O lo que es un llanto que no es de arrepentimiento. Aquí era un llanto de coraje, un llanto de frustración por haber sido engañado. Porque le quitaron lo que él quería, que era la bendición, ¿verdad? Pero no fue un dolor por haber actuado en contra de la voluntad del Señor. Ese hubiese sido un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Entonces lo aclaramos respecto a la actitud de aquí de Esaú. Vemos entonces que al final de esta escena, bueno, pues Isaac realmente emite palabras que no son propiamente una bendición, son más bien una maldición sobre Esaú. Porque dice, he aquí, versículo 39, he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, o sea, en el desierto, ¿verdad? Vas a vivir en el desierto. Y lejos del rocío que baja del cielo, estéril, tierras estériles, ¿sí? Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. O sea, vas a estar en guerra con tu hermano y vas a estar en guerra con todo el mundo. Por tu espada vivirás, ¿sí? Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cerviz. Lo último es una esperanza de que, bueno, algún día se va a librar del yugo de su hermano. Eso es lo bueno dentro de todo lo malo, ¿verdad? Y sabemos que el pueblo que se deriva de Esaú, pues es el pueblo de Edom, ¿sí? Los edomitas. Y tú y yo sabemos lo que fueron los edomitas para los israelitas, ¿verdad? Fueron un pueblo que fue una constante dolor que produjo al pueblo de Israel. Edomitas viene de rojo, del color rojo por la tez de Esaú. Entonces, aquí también en Esaú no podemos ver pues su responsabilidad. Era responsable de todos sus pecados, aún que en la soberanía de Dios Él había permitido que esto sucediera para que su plan se cumpliera. Y bueno, termina el pasaje con una, cuando Rebeca, fíjense qué curioso, Rebeca le dice a Jacob, tu hermano no va a hacer otra cosa más que querer matarte.
¿Sí? ¿Sabes qué? Vete de aquí, huye por un tiempo, por unos días, dice ahí. Huye por unos días mientras a tu hermano se le baja el coraje. Luego voy a enviar por ti. ¿Sí? Luego regresarás. Pues ese luego, ¿saben cuánto fue? 20 años. Jacob fue a Harán, a casa de su tío Labán, y allá se topó con pared. Allá Jacob fue tratado por Dios por medio de su tío Labán. Porque si Jacob era tramposo, su tío le decía, quítate que ahí te voy, ¿verdad? Ustedes saben, quienes ya leyeron esta historia de Jacob más adelante, cómo fue tratado Jacob por parte de su tío. O sea, Jacob fue tratado por Dios, ¿sí? Para forjar el carácter que Dios quería para un hijo de Dios. Dentro de su soberanía permitió muchas cosas, pero el trato de Dios hacia Jacob era de acuerdo a la promesa que Dios había hecho a Abraham, ¿sí? Desde entonces esa promesa se venía renovando y en Jacob sería vuelta a renovar, ¿sí? En Isaac se renovó, lo vimos anteriormente, capítulo 24. En Jacob se renovaría la promesa que Dios traía de bendecir, de formar un pueblo y bendecir a ese pueblo y manifestarse a ese pueblo y manifestar su gloria a ese pueblo y llevarlo a la tierra que Dios había prometido. Entonces Rebeca quiere llevar a su hijo a esconderlo y resulta que tardó 20 años en regresar y Rebeca ya no lo vio. Jacob regresa al funeral de su padre, pero su madre ya había muerto. Perdón. Jacob regresa y ve a su padre, pero a su madre ya no la vi. Es decir, Rebeca de alguna manera pues tuvo que afrontar las consecuencias también de su pecado. Ya no volvió a ver a su hijo favorito. Lo mandó por unos días y ya no lo vio. Ya no lo volvió a ver, ¿sí? Y todos esos tiempos estuvo siendo perseguido por su hermano, ¿sí? ¿Qué podemos sacar, mis amados? Varias conclusiones generales. ¿Cuánto tiempo malgastado? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánta amargura? ¿Te fijas? Por desobedecer a Dios. Una familia que enfrenta una desgracia. Una familia completa enfrenta una desgracia, ¿sí? Por la desobediencia sistemática a la palabra de Dios. O sea, la desobedecieron conociéndola. La desobedecieron sabiendo que la estaban desobedeciendo. El padre con un hijo favorito, la madre con un hijo favorito, el padre quería la bendición para su hijo, la madre quería la bendición para su hijo, ¿sí? Un hijo con un carácter débil, ¿sí? Con un carácter que no correspondía a su edad, y otro hijo con un carácter en el otro extremo, ¿verdad? Sumamente violento y desobediente desde su inicio. Todo por la desobediencia a Dios. Y es la historia de un hombre de Dios, mi amado. Es la historia de un hombre de Dios, de Isaac. Isaac, ese prominente hombre que en el capítulo anterior Abimelech dijo que era que era más poderoso, ¿se acuerdan? Reconoció a Abimelech que él era muy poderoso. Ese Isaac poderoso, ese Isaac prominente, ese Isaac que tenía prosperidad económica y un futuro muy, muy, muy próspero, ahora lo vemos con una familia destrozada por causa del pecado. Es una lección muy fuerte, muy tremenda que tenemos que considerar, amado. Por lo tanto, quiero citar Gálatas 6:7, no vayan. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Podemos ver aquí, en esta historia de Isaac, este versículo de Gálatas prácticamente actuado, prácticamente aplicado. A Dios nadie lo puede engañar.
De Dios nadie se burla. Y podemos también aclarar, a manera de aclaración, dijimos, Dios permitió que todo esto sucediera en su perfecta soberanía, en su plan perfecto, que tú y yo no podemos entender, ¿sí? Pero por ninguna razón debemos pensar, como algunos han querido hacerlo, que Dios fue el autor o tenía que ver con el pecado, o Él hizo que alguno de estos personajes pecaran. No, mi amado, eso tenemos que aclararlo. Dios no es el autor del pecado, ¿sí? Dice Santiago 1, 13, 14, ¿sí? No podemos acusar a Dios de que es el autor del pecado, porque Él no tienta a nadie y Él no puede ser tentado. Dios no es el autor del pecado, ¿sí? No, tenemos que ser muy claros. Y si quieres apuntar el Salmo 5, versículo 4 también. Vamos al Salmo 5, versículo 4. Salmos 5, versículo 4. Dice la palabra de Dios: dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Mi amado, todo este pasaje lleno de pecados no tuvo que ver con que Dios lo produjera. Era del propio corazón pecaminoso del hombre. Dios lo usó para sus fines que están muy por encima de lo que podemos entender y de lo que nosotros podemos inclusive predecir. Dios es mucho más sabio que tú y que yo, ¿sí? Y podemos ver, mi amado, que toda esta historia en donde se ve la soberanía de Dios, ¿sí?, usando el pecado del hombre, se repite en varias partes de la Biblia. ¿Qué pasó en Génesis 37 con la historia de José? Dios permitió que los hermanos de José lo vendieran para que José, en un futuro, en el propósito perfecto de Dios, Dios trajera salvación a sus propios hermanos, y los hermanos seguían siendo culpables del pecado, pero Dios usó ese pecado para un propósito soberano, por encima de los propósitos del hombre. ¿Sí te acuerdas de ese pasaje? ¿Qué pasó en Génesis 45? Eso fue en Génesis 45, perdón. En Génesis 45 vemos a José ayudando a los hermanos después de que regresa de Egipto. Y ahora resulta que lo que el hombre usó para mal, Dios lo usó ¿para qué? Para bien. Pero vemos también más adelante en Éxodo, ¿qué pasó antes de que el pueblo de Dios saliera de Egipto? ¿Qué pasaba cada vez que venían las plagas? ¿Cómo nos narra la Biblia respecto al faraón? Que Dios permitía que el faraón, ¿qué? Endureciera su corazón. Y venía una plaga y endureciera su corazón, y Dios permitió que todo eso sucediera porque al final de cuentas se iba a ver la gloria de Dios en un acto sobrenatural rescatando a su pueblo. Yo te aseguro que nadie entendía por qué Dios no permitía. De hecho lo manifestaban, cómo se quejaban de que Dios permitiera que seguían en esclavitud, pero Dios tenía un plan. Dios tiene un plan, y al final de cuentas en ese plan se iba a ver la gloria de Dios. Todo eso iba a abonar para que al final de cuentas la gloria de Dios se viera más grande todavía al rescatar a su pueblo. Pero mi amado, yo creo que ya podemos imaginarnos dónde está la mayor manifestación de esa sabiduría de Dios por encima del pecado del hombre. Vamos por favor a Hechos 2:22. Hechos 2:22. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer dos pasajes que son parte de los discursos de Pedro. Dice: varones israelitas,
escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como vosotros mismos saben, a este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavaron en una cruz por manos de impíos y le mataron. Y le mataron por el plan predeterminado de Dios. ¿Puedes ver eso, mi amado? Esa sabiduría indescriptible de Dios. Por el plan predeterminado de Dios, ustedes pecadores lo mataron. O sea, no deja de decir que quienes lo mataron fueron ¿qué? Pecadores. O sea, son culpables de muerte. Pero en el plan soberano de Dios, ahí estaba escrito. Estaba en la mente de Dios. En el capítulo 3, versículo 13, ahí enseguidita, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, el que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato. A este había resuelto poner en libertad, mas ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un asesino y dieron muerte al autor de la vida. Está acusando a los israelitas. O sea, ustedes son culpables de pecado, pero Dios en su soberanía y en su perfecto plan lo usó para algo bueno. Pero es importante que veamos ahí enseguida que dice el versículo 18: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de sus profetas, que su Cristo debería padecer. Y vean lo que sigue: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan en la presencia del Señor. O sea, ustedes lo mataron, arrepiéntanse. Pero estaba dentro del plan soberano de Dios, sí, pero hay que arrepentirse. Mi amado, tú y yo estábamos en el plan soberano de Dios desde antes de la fundación del mundo, para que un día viniéramos a los pies de nuestro precioso Salvador. Pero la palabra dice: arrepiéntete. Pero arrepiéntete. O sea, el arrepentimiento es condición que Dios estableció para que realmente nosotros podamos mostrar que fuimos elegidos. Una cosa no va separada de la otra, ¿sí? Dios en su soberana voluntad te eligió a ti desde antes de la fundación del mundo. Un día Dios permitió que tú pudieras ver tu maldad, corrieras a la cruz y pidieras perdón de tus pecados. De otra manera no puede haber evidencia de que has sido salvado. Arrepiéntete. Ese es el llamado, mi amado. Ya te arrepentiste, síguete arrepintiendo, porque es la forma en la que nosotros podemos demostrar que hemos sido salvados. Arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo. Y si tú, mi amigo, que estás aquí, crees que tú fuiste salvado, ¿sí?, y no has experimentado el arrepentimiento, ven a Cristo. Hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados ahora, en este momento. Ese plan perfecto de Dios que no alcanzamos a comprender se aplica también a ti. No preguntes cómo. Acéptalo. Pide perdón y arrepiéntete de tus pecados. Tu Salvador te está esperando. Dios es indescriptible, mis amados. En este pasaje podemos ver yo me asombré demasiado al estarlo estudiando, de cómo es imposible pensar que podemos entender a Dios, pero es precioso apreciarlo y ver su gloria en cómo obra y cómo obró y cómo sigue obrando de manera indescriptible. Y para terminar, quiero que vayamos a Romanos 11. Este versículo es prácticamente la expresión con la que yo me quedé al final de este estudio. Romanos 11:33. Ya la has escuchado.
Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus caminos, son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que él tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Que Dios nos ayude a que esta palabra nos lleve más a nuestro precioso Salvador. Vamos a orar. Bendito Padre, Padre bueno, Dios soberano, gracias Señor por esta palabra. Gracias que podemos ver que en medio de una trágica situación familiar, producto de la desobediencia, podemos ver tu mano salvadora al ser fiel a tu palabra, a tu promesa, Señor. Porque a final de cuentas sabemos que la promesa y la bendición que se dio humanamente de manera fraudulenta, pero en tu soberanía se le dio a quien tú la tenías, que fue a tu siervo Jacob. Gracias, Señor, que podemos confiar que aún nuestros pecados no nos separarán de tu amor que es en Cristo Jesús. Y gracias también que nos adviertes que aunque somos salvos de la ira venidera, del poder del pecado, aún así, si pecamos, tú eres fiel y justo para perdonar, pero también eres juez y el juicio empieza por la casa de Dios. Ayúdanos a entender y a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que si nos amas, si pecamos, nos perdonas, pero también nos puedes reprender, también nos puedes corregir. Padre, sabemos que la vida de Isaac no fue perfecta, la vida de Jacob no fue perfecta, pero fueron los hombres a quien tú salvaste por el designio de tu voluntad. Y en esa línea, Señor, estamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que te hayas fijado, Señor, en nosotros y podamos gozar, podamos nosotros tener la confianza de que así como los has tratado a ellos, así nos tratas a nosotros, y más aún en Cristo Jesús? Ya no hay condenación para nosotros, hay esperanza y esperanza viva. Gracias te damos, Señor. No lo merecemos y nos gozamos, Señor, en nuestro precioso Rey y Salvador, Cristo Jesús, en quien oramos y te damos gracias. Amén. Muy buenas noches. Amén.